¿Qué harías si tuvieras poder ilimitado, inmortalidad eterna y la capacidad de transformarte en cualquier cosa que desearas? Hoy vamos a conocer a Zeus, el rey de los dioses del Olimpo, el dios del cielo y del trueno, y probablemente el personaje más, digamos, activo en toda la mitología griega. Porque Zeus no solo gobernaba el cosmos con puño de hierro y rayos imparables, también tenía un talento especial para transformarse en animales, objetos y fenómenos naturales para conquistar los corazones y algo más de diosas, ninfas y mortales. Su vida amorosa es tan complicada que necesitarías un diagrama para seguirle el rastro. Pero antes de sus aventuras románticas, Zeus tuvo que sobrevivir a su propio padre, que quería devorarlo. Este es Zeus. Para entender a Zeus, primero debemos retroceder a una época antes de los dioses olímpicos, cuando los titanes gobernaban el universo. El líder de los titanes era Cronos y tenía un problema. Una profecía le había advertido que uno de sus propios hijos lo destronaría, exactamente como él había hecho con su padre Urano. Cronos, paranoico y despiadado, encontró una solución horrible. Cada vez que su esposa Rea daba a luz, él tomaba al bebé y se lo tragaba entero. No los mataba, porque los dioses son inmortales, pero los aprisionaba en su estómago. Uno tras otro, Cronos devoró a Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Rea estaba destrozada. Había perdido 5 hijos, pero cuando quedó embarazada por 6ª vez, decidió que suficiente era suficiente. Esta vez engañaría a su monstruoso esposo. Cuando Zeus nació, Rea lo escondió en una cueva en el monte Ida, en la isla de Creta. En su lugar, envolvió una piedra en pañales y se la entregó a Cronos. El titán, demasiado confiado o quizás demasiado descuidado, se tragó la piedra sin siquiera mirar. Imagina el momento. Cariño, aquí está tu hijo. Cronos, traga. Listo. Siguiente. No era exactamente el padre del año. Zeus creció en secreto en Creta, criado por la ninfa Amaltea. En algunas versiones era una cabra mágica. Guerreros llamados curetes bailaban y chocaban sus escudos para que sus gritos taparan el llanto del bebé. Zeus creció fuerte, poderoso y sediento de justicia. Cuando alcanzó la edad adulta, supo lo que tenía que hacer: liberar a sus hermanos y destronar a su padre. Con la ayuda de Metis, la titánide de la sabiduría, Zeus preparó una poción que hizo que Cronos vomitara. Primero salió la piedra y luego, uno por uno, sus hermanos completamente crecidos: Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia. La profecía estaba en marcha. Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete. Me ayudarías mucho a seguir creando contenido. Sigamos con la historia. Lo que siguió fue la titanomaquia, una guerra que duró 10 años y que sacudió los cimientos del universo. De un lado, Zeus y sus hermanos olímpicos, junto con algunos titanes rebeldes. Del otro, Cronos y la mayoría de los titanes leales. Zeus liberó a los cíclopes, gigantes de un solo ojo que habían sido aprisionados por Cronos. En agradecimiento, los cíclopes forjaron armas divinas. Para Zeus, el rayo, su arma más icónica. Para Poseidón, el tridente. Y para Hades, el casco de invisibilidad. Con estas armas y después de una década de batallas cósmicas, Zeus y sus aliados finalmente derrotaron a los titanes. Cronos y sus seguidores fueron encadenados y arrojados al Tártaro, la prisión más profunda del inframundo. Zeus se convirtió en el rey de los dioses. Los 3 hermanos se dividieron el cosmos. Zeus gobernaría el cielo y sería el rey supremo. Poseidón gobernaría los mares y Hades reinaría sobre el inframundo. La tierra sería territorio neutral. Una nueva era comenzaba.
La era de los dioses olímpicos. Zeus se casó con Metis, la titánide que lo había ayudado a derrotar a Cronos. Metis era la personificación de la sabiduría y la astucia. Pero entonces Zeus recibió una profecía inquietantemente familiar. Metis daría a luz a 2 hijos, y el segundo, un varón, sería más poderoso que Zeus y lo destronaría. ¿Suena familiar? Zeus estaba repitiendo el ciclo de su padre y su abuelo. Pero a diferencia de Cronos, Zeus fue más creativo en su solución. Cuando Metis quedó embarazada, Zeus la convenció de que jugaran a un juego de transformación. Ella se convirtió en distintos animales y finalmente en una gota de agua. En ese momento, Zeus se la tragó. Sí, el rey de los dioses se tragó a su esposa embarazada. Pero el embarazo no desapareció. Meses después, Zeus comenzó a sufrir dolores de cabeza terribles, tan intensos que gritaba y hacía temblar el Olimpo. Finalmente, ordenó a Hefesto que le abriera el cráneo con un hacha. De la cabeza de Zeus emergió Atenea, completamente adulta, armada y gritando un grito de guerra. Zeus había evitado la profecía al absorber la sabiduría de Metis, y Atenea se convirtió en su hija favorita. Pero esta no sería ni la primera ni la última vez que Zeus tendría un romance complicado. Ahora llegamos a lo que Zeus es más famoso, sus transformaciones románticas. Y vaya que fueron muchas. Comencemos con Europa, una princesa fenicia de una belleza extraordinaria. Un día, mientras Europa jugaba en la playa con sus amigas, un magnífico toro blanco apareció. Era manso, hermoso, con cuernos que parecían joyas. Europa, sin sospechar nada, se acercó y acarició al toro. Incluso se subió a su lomo. Gran error. El toro era Zeus disfrazado. En el momento en que Europa se montó, Zeus corrió hacia el mar y nadó con ella en su lomo hasta la isla de Creta. Allí Zeus reveló su verdadera forma divina y, bueno, Europa no regresó a casa. De esta unión nacieron 3 hijos, incluido Minos, quien se convertiría en el legendario rey de Creta. Europa dio su nombre a todo un continente. Y sí, cada vez que dices Europa, estás recordando a una princesa que fue literalmente secuestrada por un dios disfrazado de toro. Si pensabas que un toro era extraño, espera a escuchar esto. Leda era la hermosa reina de Esparta, casada con el rey Tíngano. Un día, mientras caminaba junto a un río, fue atacada por un águila. De repente, un cisne apareció buscando refugio en sus brazos, supuestamente huyendo del águila. El cisne, por supuesto, era Zeus. La historia exacta de lo que sucedió después varía, pero el resultado fue que Leda puso 2 huevos. Sí, huevos. De estos huevos nacieron 4 niños: Helena, quien causaría la guerra de Troya, Clitemnestra y los gemelos Cástor y Pólux. Zeus había encontrado una manera de hacer que el nacimiento de sus hijos fuera aún más complicado de explicar. Mamá, ¿de dónde venimos? Bueno, hijos, su padre era un cisne y ustedes salieron de huevos. Conversaciones familiares incómodas, nivel mitología griega. Ya conocimos esta historia cuando hablamos de Perseo, pero vale la pena repetirla porque demuestra la creatividad de Zeus. El rey Acricio había encerrado a su hija Dánae en una cámara de bronce para evitar que tuviera hijos, debido a una profecía. ¿Cómo llegas a una mujer en una habitación sin puertas ni ventanas? Si eres Zeus, te conviertes en una lluvia de oro que se filtra a través del techo. Es romántico, extraño y sorprendentemente efectivo. De esta unión nació Perseo, uno de los héroes más grandes de Grecia. Las transformaciones de Zeus no terminan ahí. Se convirtió en águila para seducir a la ninfa Egina. Se transformó en una nube para estar con Io, aunque después la convirtió en vaca para esconderla de Hera. Pero esa es otra historia.
Se disfrazó de Anfitrión, el esposo de Alquemena, para pasar la noche con ella, y de esa unión nació Heracles, el más grande de todos los héroes. ¿Por qué tantas transformaciones? Algunos estudiosos sugieren que estas historias representan la omnipresencia de lo divino. Zeus, como dios del cielo, podía manifestarse en cualquier forma natural. Otros ven estas historias como explicaciones míticas de por qué tantos héroes y linajes reales reclamaban descendencia divina. Pero seamos honestos, Zeus era el dios supremo con poder ilimitado y un control de impulsos cuestionable. Sus transformaciones no eran solo tácticas de seducción, eran demostraciones de que las reglas mortales no aplicaban para él. Hablemos ahora de Hera, la esposa oficial de Zeus y diosa del matrimonio. ¡Oh, la ironía! Hera era hermana de Zeus. Sí, los dioses olímpicos no tenían problemas con eso. Y se convirtió en su tercera esposa oficial después de Metis y Temis. Su matrimonio era complicado. Zeus amaba a Hera, pero eso no lo detenía de tener incontables aventuras. Y Hera, quien era la diosa del matrimonio y la fidelidad, no podía castigar directamente a Zeus, el rey de los dioses. Así que, ¿qué hacía? Vengarse de las amantes y los hijos ilegítimos de Zeus. Hera persiguió a Ío por todo el mundo. Intentó impedir el nacimiento de Apolo y Artemisa. Hizo la vida de Heracles imposible con trabajos y locura. La furia de Hera era legendaria, y Zeus, a pesar de todo su poder, raramente la detenía. Era su forma de mantener el balance en su matrimonio disfuncional divino. Veo que aún sigues aquí. Te agradecería un me gusta y dar en suscribirte. Sigamos con la historia. Pero no nos equivoquemos. Zeus era el gobernante supremo por una razón. Cuando los otros dioses intentaron rebelarse contra él, incluyendo Hera, Poseidón y Apolo, Zeus los derrotó fácilmente. Colgó a Hera del cielo con cadenas de oro y yunques en sus pies, hasta que los otros dioses rogaron por su liberación. Zeus controlaba el clima, lanzaba rayos que podían destruir montañas, y sus decisiones eran finales. Era el dios de la justicia, el protector de los juramentos, el guardián del orden cósmico. Sí, tenía un lado promiscuo, pero también era el que mantenía unido el universo después de la era de caos de los titanes. La descendencia de Zeus es un quién es quién de la mitología griega. Entre sus hijos están Atenea, diosa de la sabiduría, Apolo y Artemisa, dioses del sol y la caza, Hermes, el mensajero, Dioniso, dios del vino, Ares, dios de la guerra, Hefesto, el herrero divino, y Perséfone, reina del inframundo. Entre los héroes mortales, Perseo, que mató a Medusa, Heracles, que completó los 12 trabajos, Helena, cuya belleza inició la guerra de Troya, y los gemelos Cástor y Pólux. Prácticamente cada héroe importante en la mitología griega puede rastrear su linaje hasta Zeus. Zeus no era solo un personaje mitológico, era el símbolo del poder supremo en el mundo antiguo. Su estatua en Olimpia, creada por Filias, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Reyes y emperadores invocaban su nombre, juramentos se hacían en su nombre. Era la ley, el orden y el poder absoluto encarnado. La historia de Zeus es complicada, controversial y fascinante. Era un libertador que salvó a sus hermanos, un guerrero que derrotó a los titanes, un rey que gobernó con poder absoluto y un amante serial que no conocía límites. Sus transformaciones no eran solo trucos mágicos, eran manifestaciones de su poder para hacer cualquier cosa, estar en cualquier lugar y conectarse con cualquier nivel de existencia. Para los antiguos griegos, Zeus representaba tanto lo mejor como lo peor del poder divino: protección y destrucción, justicia y capricho, orden y caos. Era un dios que podía hacer cualquier cosa, literal y figurativamente.
Y esa es la historia del dios que gobernó el Olimpo con un rayo en una mano y, bueno, mejor no preguntemos qué tenía en la otra. Pero más allá de las aventuras escandalosas y las transformaciones imposibles, ¿qué nos enseña la historia de Zeus? La mitología griega nunca fue solo entretenimiento, era una forma de entender el mundo y la naturaleza humana. Zeus nos recuerda una verdad incómoda. El poder sin responsabilidad corrompe, incluso a los dioses. Zeus tenía poder ilimitado, pero eso no lo hacía perfecto. De hecho, sus mayores defectos surgían precisamente de su poder. Creía que las reglas no aplicaban para él. La lección aquí es doble. Primero, que el poder debe venir acompañado de responsabilidad y autocontrol. Zeus podía gobernar el cosmos, pero no podía gobernarse a sí mismo. Y segundo, que nuestras acciones tienen consecuencias, especialmente para aquellos que no tienen poder para defenderse. Cada transformación de Zeus dejaba un rastro de vidas cambiadas para siempre. Los antiguos griegos entendían esto. No adoraban a Zeus porque fuera moralmente perfecto. Lo adoraban porque representaba el orden sobre el caos, pero también le tenían miedo. Era un recordatorio de que incluso el poder más grande necesita límites. Así que la próxima vez que veas un rayo en el cielo, recuerda, el verdadero poder no está en ser capaz de transformarte en cualquier cosa, sino en saber cuándo no hacerlo, en elegir la justicia sobre el capricho, en usar tu poder para proteger, no para aprovecharte. Zeus tenía el poder de ser cualquier cosa. La verdadera pregunta es, ¿eligió ser lo que debía ser? Si te gustó este viaje por las transformaciones de Zeus, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios cuál transformación te pareció más extraña y qué dios o héroe quieres que cubra después. Nos quedan más personajes por explorar. Nos vemos, mortal, en el próximo video.